¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. Quiero hablarles en esta ocasión sobre el tema de el uso de instrumentos mecánicos de música en el culto de la iglesia local. Como tal vez ya saben, las iglesias de Cristo no usan pianos u otra clase de instrumento musical en el culto o en la adoración. Sí tenemos música, pero la música es vocal y no instrumental. Y esto le extraña a muchos porque en casi todas las iglesias se usan pianos y órganos y, como está de moda, orquestas completas, baterías, guitarra eléctrica, bajo, saxofón, etc. Puesto que la Biblia es un libro desconocido en muchos hogares, la gente en general nunca ha pensado en el particular. De entre los muchos que sí tienen una Biblia en sus casas, hay quienes no reconocen la autoridad final de ella. En sus iglesias, el tocar instrumentos musicales es una costumbre de hace mucho tiempo y no han examinado la Biblia para ver si tal práctica se conforma a la revelada voluntad de Dios. A ellos les gusta la música instrumental y nunca se les ha ocurrido esta pregunta: ¿le gustará a Dios? Les ruego pues que con un corazón honesto y una mente abierta tengan la bondad de considerar seriamente esta cuestión de la música mecánica en los servicios de la iglesia. Si de veras queremos agradar a Dios, más que nada, nos va a interesar lo que dice su palabra sobre este particular. Antes de leer algunos pasajes bíblicos respecto a la música que debe usarse en el culto de la iglesia, notaremos algunos puntos históricos. No ha sido mejor establecido ningún hecho asociado con el culto cristiano que este, que la música sin acompañamiento instrumental era la única forma empleada por la iglesia primitiva y autorizada por Cristo y sus apóstoles. No hay ni una sola mención de música, de instrumentos mecánicos en el culto de alguna congregación de cristianos en la época del Nuevo Testamento. La primera mención en la historia de su uso en el culto cristiano data del siglo VI después de Cristo, siendo variante la fecha exacta de su introducción según diferentes autoridades, pero no había esfuerzo general de introducirlo hasta después del siglo VIII después de Cristo. El bautismo de bebés, la sustitución de la inmersión por el rociamiento y la infusión, el incienso y la confesión auricular fueron todos introducidos antes que la música instrumental y por la misma autoridad humana. Además, desde la introducción más primitiva de su uso, siempre hubo oposición persistente y prolongada con respecto al uso de instrumentos de música en la adoración. José Bingham, el autor de la obra titulada Las Antigüedades de la Iglesia Cristiana, y reconocido como el más grande erudito que la Iglesia de Inglaterra ha producido, dice: la música en las iglesias es tan antigua como el tiempo de los apóstoles, pero no así la música instrumental. Luego, después de notar el uso de órganos en las iglesias del siglo XIII, continúa diciendo: el uso del instrumento es mucho más antiguo, pero no en los servicios de la iglesia. En las partes occidentales, el instrumento era desconocido hasta el siglo VIII, porque el primer órgano visto en Francia fue el mandado como regalo al rey Pipino por Constantinos Coprónimos
el emperador griego en el año 766 después de Cristo. Pero luego era usado solamente en las cortes de príncipes y aún no introducido en las iglesias. Nunca fue recibido en las iglesias griegas, no habiendo mención de órgano en todas sus liturgias, antiguas o modernas. Los fundadores de algunos grupos protestantes estaban en contra del uso de instrumentos mecánicos de música en la iglesia. Por ejemplo, escribió estas palabras el famoso comentarista Adam Clarke acerca de Juan Wesley, quien fundó una de las más grandes denominaciones de hoy. El teólogo eminente, el reverendo Juan Wesley, que era amante de la música y un poeta elegante, cuando fue interrogado acerca de su opinión sobre la introducción de los instrumentos de música en las capillas de las iglesias metodistas, dijo, en su manera breve y poderosa: no tengo objeción a los instrumentos de música en nuestras capillas con tal que no sean ni oídos ni vistos. Sin embargo, la iglesia que hoy profesa seguir las enseñanzas de Juan Wesley usa varias clases de instrumentos mecánicos. La música vocal en el culto público es cosa autorizada por declaraciones específicas de hombres inspirados, pero ni una vez se hace mención en el Nuevo Testamento del uso de música de instrumentos mecánicos en los servicios. Algunos han tratado de probar que la palabra griega salo, traducida en Efesios 5:19 como alabando, justifica el uso de instrumentos mecánicos de música en la iglesia. Pero tanto el Nuevo Testamento como la erudición del mundo se opone a tal afirmación porque es errónea. El Nuevo Testamento autoriza solo el cantar vocal y los eruditos y teólogos enseñan que tal era la práctica de la iglesia primitiva. Según el señor Thayer, el famoso y reconocido lexicógrafo, en el Nuevo Testamento el uso de la palabra salo siempre es el de cantar un himno, alabar a Dios en himnos. La palabra griega salo se aplica entre los griegos de tiempos modernos exclusivamente a la música sagrada que ha sido en la iglesia oriental, o sea, la iglesia católica griega, solamente la vocal, siendo desconocida la música de instrumentos como lo era en la iglesia primitiva. Seguramente los griegos deben entender bien lo que significa la palabra griega salo. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego, no en el latín. Más tarde fue traducido al latín, pero originalmente en el griego. La palabra griega significa no tocar instrumento, sino cantar. Algunos doctos han afirmado que fue el Papa Vitaliano en el año 660 después de Cristo quien primero introdujo órganos en la iglesia. Pero los estudiantes de la arqueología están de acuerdo en manera general que la música instrumental no fue usada en las iglesias hasta una fecha mucho más tarde, porque Tomás de Aquino en el año 1250 después de Cristo escribió estas palabras: nuestra iglesia no usa instrumentos musicales como arpas y salterios con que alabar a Dios, que no parezca ella judaizar. Se supone que Marino Sanutus, que vivía alrededor del 1290 después de Cristo, fue quien introdujo en las iglesias el uso de órganos de viento. Pero, ¿qué dicen las Escrituras respecto a la música en el culto? Leamos los pasajes. Mateo capítulo 26, verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Romanos 15, 9,
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago 5, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amigos, el Nuevo Testamento autoriza cantar. Dios sabe lo que quiere y nos ha hablado en su libro para que sepamos cuál es su voluntad, su deseo. Si hubiera deseado otra clase de música, nos lo habría dicho. Pero me gusta la música instrumental, dice alguno, me inspira mucho. Bueno, a mí también me gusta. Pero, ¿qué tiene que ver el gusto suyo o mío con el culto que Dios ha mandado? En las cosas nuestras, que reine el gusto nuestro. Pero el culto a Dios en su iglesia no es asunto nuestro. Dios ha hablado. Respetemos su voluntad. El llamado cristianismo está bien dividido hoy en día, precisamente porque el hombre prefiere proponer su propio gusto e ideas en lugar de apegarse a la revelada palabra de Dios. Amigos, consideren esto seriamente. Si en algo podemos servirle en lo espiritual, no dejen de hacérnoslo saber. La palabra de Cristo nos hace libres. Amemos esa verdad y que la obedezcamos siempre. Camaradas en los cielos, venga, enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Una buena relación pide una buena comunicación. Y una buena comunicación pide valores como estos: la sinceridad, el respeto, la sencillez. La sinceridad es ser un buen buscador de la verdad para no imponer mi verdad. Amar la verdad y huir de la doblez. Una sinceridad iluminada por la prudencia para saber qué decir, a quién, cómo, cuándo y dónde. Teniendo siempre presente que la verdad, como lo expresó el Señor Jesús en su palabra, es el mismo y su santa palabra. El respeto, que me lleva a valorar la dignidad del otro, a aceptar las diferencias. Un valor tan unido a la tolerancia y tan contrario al maltrato, la manipulación y la burla. Recordemos, el respeto. La sencillez, una conciencia clara de mis talentos y mis limitaciones, contraria al orgullo y el menosprecio. Es la virtud que nos permite conocernos tal como somos. Así, vamos a evitar ser prepotentes o a minusvalorarnos, a creernos más de lo que realmente somos, como muchos y muchas que andan por ahí andando, como dice la Biblia, haciendo son con los pies y piensan que el día que se mueran no van a oler a maluco. Una buena comunicación también nos pide saber escuchar. Esto sí que es bien importante, porque a la gran mayoría nos gusta es que nos escuchen, que nos atiendan, pero una buena comunicación tiene que ver con saber escuchar, quedarnos calladitos mientras el otro habla. Algo que logramos, ¿sabe cuándo? Cuando sabemos amar. El amor es el clima del diálogo enriquecedor.
Un diálogo basado en estos valores: sinceridad, prudencia, respeto, sencillez y capacidad de escucha. Cristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano Jaime, en esta exposición que usted ha hecho del uso de instrumentos mecánicos en el culto de la iglesia, muestre a ver si le entendí mal o no le comprendí. Es que ahí me parece que usted está haciendo mucho énfasis en ello, como que si eso fuera parte de la doctrina, de la sana doctrina. Sí, señor, es que la Biblia habla de la alabanza a Dios. Nosotros leemos en el Nuevo Testamento que parte de la adoración es el de la alabanza a Dios. Sí. Y a Dios hay que alabarle acorde a como Él lo ha estipulado, no como a nosotros nos quisiera o como a nosotros más nos agradara. Y forma parte de la doctrina. Porque Jesús mismo dijo por boca de Juan, en 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero maestre, a ver, doctrina no es que yo conozco cómo hacerme salvo y luego ya pues creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo No, y listo. señor, eso es lo que puede pensar la mayoría de la gente, pero eso no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Entonces, el usar o no usar instrumentos en la adoración a Dios, eso es doctrina. Eso es doctrina. Y sirve para salvación. Sí, señor. No, ahí sí me deja usted a mí como un Mire, poquitico, ¿cómo le digo? En Primera de Timoteo, capítulo 6, dice el versículo 3. Primera de Timoteo 6:3 declara, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí habla de apartarnos de los tales. ¿Cuáles tales? De aquellos que enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue muy claro en el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo en cuanto a la manera como nosotros debemos alabar a Dios. Si yo no lo respeto, me estoy metiendo en un terreno muy peligroso. Es más, mire, yo creo que ustedes, la mayoría, han de recordar que cuando el pueblo de Dios estaba errante por el desierto, no tenían agua. El pueblo se quejó, habló con Moisés, Moisés habló con Dios, y Dios le dijo que le iba a dar agua al pueblo, pero que él tenía que hablarle a la roca. Sí. Que le hablara a la roca y la roca le daría agua. ¿Y usted se acuerda qué fue lo que hizo Moisés? La golpeó Le habló y la golpeó. con la vara que él tenía. Con la vara que él tenía. Dios solamente le había mandado a hablarle a la roca, no a que la golpeara. Y Moisés hizo algo más que Dios no había mandado. Y por esa cosita que Moisés hizo, aparentemente a nuestros ojos insignificante, ¿usted sabe qué le pasó? Pues que no entró a la tierra prometida. No pudo entrar en la tierra prometida. O sea, Así por algo que para nosotros es muy ínfimo, muy insignificante, para Dios es trascendental. O sea, Dios es súper exigente. No súper exigente, Dios lo que quiere de nosotros es obediencia. Ya, al 100. Al 100%, que las cosas las hagamos tal cual como Él las ha determinado. Hay tiempo para otra interrogante. Hágale a ver. Es que usted dijo ahí en las cosas de que está hablando de hechos históricos, que la Iglesia Católica griega no usa instrumentos en el culto. Es que la Iglesia Católica también está dividida entonces. Es que en el siglo XII, siglo XIII, se presentó lo que conocemos como el cisma de Oriente, cuando la Iglesia Católica se dividió en dos, en la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica romana. Allá.
Y los ortodoxos griegos no usan instrumentos No musicales. usan instrumentos de música en la alabanza. Y a los Dios. católicos romanos sí. Sí, Ah, entonces los griegos están más cerquitica de la alabanza como tiene que ser. porque es que ellos hablan el griego y el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. En griego, y ellos entienden muy bien. Cuando dice ahí alabando a Dios, entienden muy bien que alabando a Dios no se refiere usar instrumentos Ya. de música, porque es su idioma. Sí, sí, sí. Pero nosotros que no hablamos griego, nos dejamos llevar por cualquier explicación que dé X o fulano y decimos, listo, está la gran panacea, podemos usar instrumentos de música. Pero muestra a ver, si para yo cantar, por ejemplo, que soy tan desafinado, no soy capaz de entrar bien en un canto y con una guitarra así, ¿qué? Bueno, dejémoslo para mañana en nuestro programa. Ya. Vamos a ver, porque vamos a tocar otro punto más respecto al uso de instrumentos de música en la alabanza a Dios. Les hablaron en el día de hoy Su hermano y amigo Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Que pasen un feliz resto de día.